Cuando finalmente me acerqué más en la fila, me percaté de que mi suposición había sido incorrecta. El Papá Noel de este año no era un hombre gordo con barba de trapo, ni un vagabundo con pelo enmarañado. En realidad, su barba era un bulto blanco y esponjoso de suaves cabellos, y un par de diminutos anteojos reposaban sobre su pequeña y redonda nariz. Sus botas estaban viejas y maltratadas. Su rostro era un mosaico lleno de líneas de expresión, y prácticamente desbordaba alegría y espíritu navideño. Los elfos, que por lo general eran adolescentes vestidos con zapatos verdes y puntiagudos, habían sido reemplazados por personas pequeñas reales. Sus disfraces eran perfectos en cada detalle, desde sus zapatos hasta sus puntiagudas orejas. No quería tocar sus regordetes dedos en el momento en el que uno de ellos me ofreció su mano para guiarme. Todo el equipo se movía alegremente, y no veía a ningún niño asustado o incómodo ante la risa de aquella personita. Sin embargo, cuando llegó mi turno, el estado de ánimo de mi alrededor pareció cambiar. El elfo que había venido a buscarme me miró y pareció burlarse. Su cara feliz y risueña había cambiado a una despectiva. Mientras me guiaba hacia el alegre anciano, Santa me miró con sus risueños ojos y me saludó con una voz ronca y alegre. Sin embargo, su rostro había cambiado. No estaba enojado. No había ira en su rostro. Más bien, estaba algo triste. ¿Decepcionado? Me permitió sentarme en su regazo, y el olor a conservas, pan de jengibre, madera y nieve recién caída me envolvió. Y a pesar de todo esto, sus ojos seguían siendo los de un padre desilusionado. Era como si estuviera avergonzado de ver cómo estaba. Hola, Abigail. ¿Cómo sabes mi nombre? Pregunté sobresaltada. Sonrió con una ligera preocupación y respondió: Oh, porque soy Santa. Es mi trabajo conocer a todos los niños. Claro. Dije suspirando. Si este tipo quería jugar a esto, entonces yo también entraría en papel. Bueno, entonces supongo que ya sabrás qué quiero para Navidad. Sí, pero sé que solo recibirás una cosa para Navidad este año. Después de un breve momento de confusión, me reí en su cara. No pude evitarlo. Era un idiota. Mi árbol en la casa estaría repleto de regalos, y estaba segura de que todo lo que le había pedido papá estaba ahí. Este hombre no me conocía realmente. Si quería algo, lo conseguiría. Eso era todo. Me pregunté brevemente si Rosemary le había dicho que me asustara un poco en algún momento, pero estaba segura de que ella no se había movido desde que se sentó en aquel banco. Me puso un pequeño paquete en mi mano. Tengo un pequeño regalo para ti. Algo muy especial. Es una cosa que solo le damos a ciertos niños. Era una pequeña caja roja con un lazo simple en la parte de arriba. Era del tamaño de una pequeña caja para anillos. Y cuando la toqué, sentí una pequeña descarga eléctrica atravesándome. Casi la dejo caer, pero me las arreglé para sostenerlo mientras la sorpresa se convertía en malestar. Un regalo simbólico sin un verdadero significado dentro de un centro comercial por parte de un Santa que ni siquiera era real. Ajá. Estoy segura de que es maravilloso y único, y que no veré una docena de ellos en el estacionamiento al salir. Salté de su regazo. Feliz Navidad, Santa, dije, mientras caminaba a la salida. Feliz Navidad, Abigail, dijo, casi susurrando como para que yo alcanzara a escucharlo. Luego saludó al siguiente niño y me fui. Ese día no abrí la caja. Me había olvidado de ella hasta vísperas de Navidad, y aunque debí haberla visto bajo el árbol, no recordaba haberla sacado del auto. Rosemary se quedó en silencio durante el viaje en auto a casa.
Estuvo lanzando miradas hacia mi regalo y tiempo después desviaba la mirada rápidamente antes de que pensara que yo me había dado cuenta. Probablemente esperaba que la abriera y que viera lo que Santa me había dado, pero no me importaba lo que era. Seguí pensando en todo lo que había vivido y no pude evitar ponerme nerviosa. Acababa de estar con un Papá Noel del centro comercial, pero algo en él parecía no estar bien. Me pareció sentirlo muy real. Los días iban y venían. Papá pasaba cada vez más tiempo en el hospital con Cindy, algo que nunca había hecho por mamá. Rosemary y yo a menudo nos encontrábamos pasando tiempo juntas en casa. Nos fuimos haciendo amigas poco a poco. Pasaba las tardes viendo televisión en el sofá mientras ella estaba cocinando o limpiando la casa y cantando sola. Ella era una mujer muy paciente. Y después de unos días de hacerle la vida difícil sin más que recibir un giro de ojos y un castigo, me detuve. Me sentaba apáticamente en el sofá o me acostaba en mi cama leyendo, dejando pasar el tiempo. Parecía que yo esperaba que pasara algo. Y en Nochebuena, algo pasó. Papá estaba en el hospital con Cindy y Rosemary dormía en el sofá. Aparentemente la víspera de Navidad no sería una buena excusa para quedarse en casa con su hija, y le había pedido a Rosemary que se quedara a dormir para que hubiera alguien en casa conmigo. Le rogué a él que se quedara, pero en realidad no me importaba mucho si lo hacía. Lo quería porque yo era una mocosa celosa, no tanto por amarlo. Me había dicho que me vería por la mañana, y se fue sin decir una palabra más. Realmente tampoco quería que Rosemary se quedara. Prefería estar sola. Pero al final resultó ser una suerte que ella se quedara. Si ella no hubiera estado ahí, yo probablemente habría muerto. El informe del departamento de bomberos dice que a la 1:35 el tomacorriente donde estaba conectado el árbol tuvo cortocircuito y prendió fuego a la gran pila de regalos debajo del árbol. Rosemary estaba dormida en el sofá cuando el fuego comenzó. El humo comenzó a oler, y eso fue lo que me despertó. Ambas salimos de casa mientras la sala ardía, y llamamos al 911 desde la casa de un vecino. Cuando llegaron los camiones de bomberos ya era demasiado tarde, y Rosemary y yo vimos arder la casa. Vimos cómo la casa se derrumbaba sobre sí misma, y me quedé en silencio mientras todo lo que alguna vez había conocido se consumía. Perdí todo aquella noche. Toda mi ropa, todas las fotos que tenía de mi madre, todos los vestidos que ella me había hecho, todas las tarjetas que había escrito y todos los libros que Rosemary me leía para dormir. Todo era ceniza en el viento de diciembre. Y cuando Rosemary me envolvió en un abrazo, no me sentí capaz de devolverlo. Estuve sentada en shock durante bastante tiempo, y cuando me llevaron al hospital, mi padre finalmente vino a verme. No se quedó mucho tiempo después de que los médicos le dijeron que estaba ilesa, dejándonos a Rosemary y a mí solas en la sala de emergencias. La policía y los bomberos vinieron a decirnos que el incendio se había considerado un accidente, y que todo lo que había en la casa lo diéramos por perdido. Estas palabras no las usaron conmigo, claro está. Habían sido comprensivos y dijeron que las organizaciones benéficas locales estaban recolectando ropa, alimentos y juguetes para mi familia en este momento de necesidad. Uno de los bomberos también me dijo, sonriendo, que no todo se había perdido en el fuego. Metió la mano en su abrigo y me entregó un pequeño paquete que había estado debajo de mi árbol durante casi una semana. Era el pequeño paquete con el lazo, el mismo que Papá Noel del centro comercial había puesto en mis manos. Sostuve la caja por un rato, mirándola mientras estaba sentada con mi impecable bata de hospital. El regalo había quedado completamente intacto por el fuego. Ni siquiera la cinta brillante utilizada para hacer el moño estaba dañado. Cuando lo miré,
sabía que no era un regalo ordinario. Rosemary me miraba mientras la sostenía y parecía saber lo que encontraría en cuanto abriera la caja. Podrías abrirlo, niña. Esperar no servirá de nada. Dentro de la caja solo había un trozo de carbón. Lo he probado varias veces a lo largo de los años. Es un trozo de carbón sin refinar ni producir, hecho con lo que ahora creo que debe ser magia pura. No dejó ninguna mancha dentro de la caja, no dejó residuos en mis manos, y a lo largo de los años he descubierto que es indestructible. Fue lo único que recibí aquella Navidad, y para ser honesta, fue más que suficiente. Mi vida no volvió a ser la misma después de ese día. Cindy llegó a nuestra nueva casa el 10 de enero. No era tan grande como nuestra antigua casa. Ni siquiera se le acercaba, pero el tiempo que papá pasó en el hospital significó pérdidas para su negocio, al igual que sus finanzas. La estadía médica de Cindy le estaba costando una fortuna, y ella tuvo que volver a casa cuando sus ahorros comenzaron a escasear. Rosemary aún limpiaba y cocinaba, pero papá no podía seguir pagándole por mucho tiempo más. No quería despedirla. La necesitaba para cuidar a Cindy, pero simplemente no tenía dinero para pagarle. Sin embargo, él realmente necesitaba de ella, ya que Cindy necesitaba atención constante. Aún estaba casi catatónica. Incluso después de semanas en el hospital, mostró muy pocos signos de mejora. Algo se había roto en ella al haber perdido al bebé, y ahora hacía poco más que mirar a la pared. Comía si se lo daban en la boca, y bebía agua si se la daban, pero no se movía o hablaba. Rosemary solía cantarle, algo suave en su idioma mientras la peinaba y bañaba, y a Cindy parecía gustarle que Rosemary estuviera ahí. Pero Rosemary también tenía cosas que pagar, necesitaba un trabajo tanto como cualquiera. 2 semanas después de que Cindy llegara a casa, papá tuvo que despedir a Rosemary. Me encontré con ella en la puerta y parecía haberme estado esperando. No quería que se fuera. Era casi siempre la única persona en la casa que me parecía real. Sin ella, la casa se sentiría vacía. Se inclinó sobre su vieja rodilla y me sonrió. Sé que las cosas parecen difíciles ahora, pero debes ser fuerte, pequeña. No tienes idea de qué tan mal se pondrán las cosas. ¿Cómo sabes? Susurré. No le pregunté con enojo, sino con la curiosidad de un niño con un profundo miedo. Cerró los ojos y con una triste sonrisa me dijo: Cuando era niña tenía una hermana menor llamada María. Era tan hermosa y todos la amaban. Yo era muy simple, algo común, y eso me molestaba. Mi hermana pequeña recibía mucho más atención que yo. Entonces un día la empujé a un pozo que estaba en nuestra propiedad. Se ahogó mientras yo la observaba de pie, y cuando la encontraron me preguntaron si yo sabía algo. Le dije a mi padre que no sabía nada y que debió haber sido un accidente. Esa Navidad recibí mi propia caja roja y metió la mano en su delantal y sacó un gran carbón como el que yo tenía arriba en mi cuarto. Recibí su castigo. El sustento de mi padre era su granja. Al año siguiente sus vacas cayeron enfermas. Un desastre natural se llevó a mi madre y a mis hermanos. Sus cosechas se secaron y su dinero se agotó. Al final de su vida terminó siendo un peón contratado por un granjero que había sido su mayor rival. Después de que muriera en un accidente montado a caballo, me mudé a Estados Unidos nada más que con mi ropa puesta. Ahora, en mi vejez, hago lo que puedo para reparar los pecados de mi juventud. Debes hacer lo mismo. Nunca la volví a ver después de eso, y ella tenía razón. Mi padre no pudo realzar su negocio y se vio obligado a venderlo.
Sin nadie que cuidara a Cindy, tuve que hacerlo yo. Hice lo mejor que pude para usarlo como una oportunidad para enmendar lo que había hecho, pero creo que nunca lo logré. Mi padre se hundió en la depresión y empezó a beber. ¿Y quién podría culparlo? Tenía un negocio fallido, estaba viudo, con una hija fría y una segunda esposa que era poco más que un vegetal. Se enfurecía, y cuando lo hacía nadie estaba a salvo de sus gritos o puños. Podía perdonarlo por la bebida y sus rabietas. Pero la noche en que se metió a mi cama cuando yo tenía 13 años, decidí que eso no se lo perdonaría. 3 años más tarde me fui de casa para siempre, incapaz de soportar más. Dejé el carbón ahí, pero cuando abrí mi mochila lo encontré adentro. No importaba lo que hiciera o a dónde fuera, siempre me estaba esperando cerca como un recordatorio de mis malas acciones. Han pasado 20 años desde aquella Navidad. Vivo en un departamento lúgubre con vecinos que se encuentran demasiado drogados o envueltos en sus propios problemas como para notar mi presencia. Nunca he tenido un trabajo que me dure más de 1 año o una relación que no haya terminado conmigo completando alguna denuncia a la policía. Me han prohibido la entrada a todos los centros comerciales dentro de un radio de 30 millas. La razón más común es porque me acerco a los santas que se encuentran dentro del lugar. He estado buscando al verdadero entre los impostores desde que tenía 13. Nunca lo he encontrado. Nunca he encontrado más que a borrachos dentro de disfraces. Aunque a veces lo veo. Siempre es en diciembre. Siempre los primeros días antes de Navidad. Cuando estoy en la calle, caminando al trabajo o simplemente al salir de mi apartamento. Ahí está él, al otro lado de la calle o al final de la cuadra. Está vestido con el mismo traje rojo y su gorro, las mismas botas viejas y gastadas, con las mismas gafas pequeñas reposando en su nariz. Nunca dice una sola palabra, solo pone un dedo a un lado de su nariz y me sonríe tristemente. Siempre corro hacia él, siempre tratando de llegar a donde está antes de que desaparezca, pero cuando termino de esquivar el tráfico o quitar a la gente de mi camino, se va. Y siempre me quedo llorando mientras la gente me mira como si estuviera loca. Si bien el carbón maldice mi vida, también me da un regalo. Si es que se le puede llamar así. Cuando tenía 13 años, justo después de que mi padre se metiera a mi cama por primera vez, esperé a que se durmiera y me acerqué al armario donde sabía que guardaba sus armas. Saqué su revólver. Me aseguré de cargarlo y lo acerqué a mi sien. Sabía que él lo haría de nuevo. No iba a vivir en una casa donde esa fuera mi vida. Y decidí liberarme de la única manera en la que podía. Cerré los ojos, unos ojos secos como el desierto, y me armé de valor mientras apretaba el gatillo. Se oyó el giro de la munición y el metal cayó, pero el arma nunca me impactó. Apreté el gatillo 5 o más veces, pero no pasó nada. Puse municiones nuevas en el arma y lo intenté de nuevo, pero no pasó nada. Finalmente la guardé y dormí en el sofá. Cuando tenía 15 años traté de saltar del techo de mi casa. Salté de cabeza sobre la entrada. Quería estar segura de no equivocarme esta vez. No quería despertar en una cama de hospital con el cuello lastimado y sin manera alguna de escapar de mi padre. Cindy aún estaba viva, catatónica pero viva, y aunque mi partida la dejaría a su merced, no podía importarme más. Solo quería que todo esto terminara. Desperté en el césped con dolor de espalda y una cicatriz en el trasero. He probado muchos métodos a lo largo de los años, pero ninguno de ellos funciona. Siempre falla algo. La ambulancia siempre llega a tiempo y mi vida siempre se salva. Cualquiera que sea la magia que tiene el carbón que arruina mi vida, también me ayuda a preservarla.
Cualquiera que sea la lección que estoy aprendiendo de mi pecado continuará por mucho tiempo. Estoy escribiendo esta historia con la esperanza de que pueda salvar a otros de un destino como el mío. La gente necesita saber que las viejas canciones no son solo canciones. Amenazamos a nuestros hijos con el carbón, pero no lo entendemos. Hemos olvidado que Santa no se limita a premiar a los justos. Cantamos canciones de él diciendo, te observa cuando duermes y te mira al despertar. Pero hemos olvidado que estas cosas son hechos. El carbón está sobre mi escritorio mientras escribo esto. Un triste recordatorio de las acciones apresuradas de una niña. No importa lo que haga, me perseguirá por siempre. Así que nunca olvides que te observa cuando duermes. Recuerda que te mira al despertar. Sabes si has hecho mal o bien. Así que sé bueno. Por favor. Como recordatorio final, quiero avisarte que actualmente ya nos encontramos en Spotify y Anchor, subiendo gradualmente las historias de este canal para que puedas llevarlas hasta donde te encuentres y sigas enfrentando tus miedos en cualquier momento. También tengo 2 canales alternos a este, SCP Files, donde se seguirán subiendo todos los videos SCP que estaban inicialmente aquí, y Damita de Blanco, donde verán mi lado manco y gamer fuera del terror. Ese sonido me da mucha risa. ¡Ay, verga! Me asusté. Para conocernos mejor. De igual forma me encuentro en TikTok subiendo contenido que seguramente te interesará. Nos vemos pronto. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy la